clase, ¿sí? Áreas y perímetros. Entonces, ¿ya habías trabajado vos con áreas y perímetros? Eh, no había No. trabajado con el Bueno, permiso. el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos los lados, ¿sí? Depende cuánto miden los lados de la figura, va a variar el perímetro, ¿sí? Es sumar todos los bordes, si se quiere, ¿sí? Todo el contorno de la figura. Ahora, el área de una figura es la superficie, ¿sí? Entonces, la superficie es lo que nosotros solemos pintar, ¿sí? La parte que cubre esa figura, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, yo acá les presento algunas, sí, pensé que era otra clase, era clase de otro curso, es esta la que yo les mandé, ¿no? Sí. Eh, sí, no, tengo que agarrar la carpeta porque tenía unas dudas de unas dos preguntas. Bueno. Entonces, tenemos las distintas figuras, ¿sí? Para calcular la superficie, sí va variando según la figura. Sí, Superficie o área es lo mismo, ¿sí? sí. Estamos hablando de lo mismo, área o superficie. Bien. Entonces, si tenemos un triángulo y queremos calcular el área de ese triángulo, tenemos que Ujú. hacer base, la B es de base, ¿sí? El valor de la base multiplicado por el valor de la altura y a ese resultado lo dividimos por 2, ¿sí? Son procedimientos, son cálculos que nos tenemos que ir acordando. Si tenemos un cuadrado, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado, por eso se llama cuadrado, ¿sí? Al número del lado. ¿Cuánto vale el lado? ¿Sí? La amplitud del lado la elevamos al cuadrado. Acordate que potencia era un número multiplicado la cantidad de veces que me indicaba el exponente. Si estamos elevando a exponente 2, vamos a multiplicar la medida del lado 2 veces, ¿sí? Por ejemplo, si el cuadrado tiene de lado 3, vamos a hacer 3 por 3, ¿sí? Sí. Bien, si se trata de un rectángulo, entonces vamos a calcular base por altura, ¿sí? La B siempre es de la base y la H la solemos representar en matemática para la altura, ¿sí? Entonces, sea un rectángulo o sea un paralelogramo, la cuenta que yo tengo que hacer es el valor de la base multiplicado el valor de la altura, ¿sí? Lo mismo para el paralelogramo. Bien, si tenemos un rombo o un romboide, fíjate que acá están marcadas las dos diagonales, diagonal 1 y diagonal 2. ¿Por qué están marcadas las dos? Porque pueden ser que sean de distintas medidas las diagonales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la superficie o el área del rombo o el romboide es multiplicar el valor de la diagonal 1 por el valor de la diagonal 2. Y a eso lo dividimos por 2, ¿sí? Después tenemos lo mismo para el trapecio. El trapecio, la única diferencia es que en vez de estar usando las diagonales, vamos a usar las bases. Entonces, el trapecio es una figura que tiene dos bases, base superior y base inferior, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sumar el valor de las bases y a eso lo multiplicamos por la altura. El resultado de esa multiplicación la dividimos por 2, ¿sí? Entonces, lo que hay que rescatar acá de este cuadrito es qué significa cada letra. La B es de base, la H es de altura, la L es de lado, ¿sí? Las D son las distintas diagonales, diagonal 1, diagonal 2, base 1, base 2, altura, ¿sí? Después, ustedes a esto lo pueden usar como machete, digamos, pueden ir recurriendo, según el ejercicio que tengamos que hacer, pueden recurrir a esta parte de la carpeta y revisar la fórmula, ¿sí? No es necesario que se la aprendan de memoria. Bien, entonces, en el punto 1 dice, Leo y Analía heredaron un terreno rectangular de 12,5 metros de frente y 32 de fondo. ¿Cuánto mide su superficie? ¿Sí? Entonces, si vamos a la pizarra, vamos a hacer solo la primer partecita, que es la representación, y después a ustedes lo calculan, ¿sí? A esto. Entonces, mira.
tenemos un rectángulo, ¿sí? Y dice que un lado mide 32 y el otro mide 12,5. Entonces, el de 32 va a ser el más largo, 32, y 12,5, ¿sí? Ahí está viendo yo. Bien, entonces, si nosotros tenemos que calcular el área de ese rectángulo, uy, escribí cualquier cosa. Si tenemos que calcular el área de ese rectángulo, vamos a buscar en la fórmula cuál era el cálculo que yo tengo que hacer para el rectángulo, ¿sí? Entonces, miro, a ver, vamos otra vez al archivo, miramos la fórmula en el rectángulo, dice que tenemos que hacer base multiplicado la altura. Entonces, volvemos a la hoja. Y la cuenta que vamos a hacer entonces es base por altura, ¿sí? Es multiplicar estos dos valores, tanto la base como la altura. Bueno, siempre cuando nosotros multiplicamos vamos a escribir el número más grande arriba, 12,5 por 32. ¿Saben cómo multiplicar cuando tenemos números decimales? ¿Cómo? Cuando tenemos números con coma. ¿Saben cómo trabajarlo? No me acuerdo. No, profe. ¿No? Bueno, hola Johnny, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno. Perdone la demora, es que estaba haciendo algo y No, no hay no puedo problema. entrar. Estamos recién arrancando con el punto 1, estábamos revisando las fórmulas, ¿sí? Mirá, Sí. esta es la clase que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Que les mandé para resolver. Esta es la clase, ¿no? ¿O les mandé una antes yo? No, no sé. Es esta. Sí, es eso. Porque con algunos lo hicimos, empezamos a trabajar presencial, si no me equivoco. Bien, entonces, lo importante de esto, de este recuadro, es entender qué significa cada letra, ¿sí? Entonces, decíamos, la B siempre es de base, la H va a ser altura, la L lado, la H altura, base, ven, en el triángulo usamos base y altura, en el rectángulo y paralelogramo también usamos base y altura. Las letras D son de diagonal, diagonal 1, diagonal 2, están enumeradas porque suelen ser de distintas medidas, ¿sí? Y después tenemos base 1 y base 2, también suelen ser de diferentes medidas, ¿sí? Entonces lo importante es entender qué significa cada letra y en cada situación que nosotros tengamos que resolver, venimos y recurrimos a esta hojita de acá para mirar qué cálculo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces decía que el área es la superficie, es lo que ocupa la figura, lo que nosotros solemos pintar. Y el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, el borde de la figura, ¿sí? Entonces, Sí. estábamos con el punto 1 que dice, Leo y Analía heredaron un terreno rectangular de 12,5 metros de frente y 32 de fondo. ¿Cuánto mide su superficie? Entonces, si estamos hablando de superficie, estamos hablando de área, ¿sí? Tenemos que recurrir a estas formulitas. Como el terreno es rectangular, vamos a usar la fórmula del rectángulo, ¿sí? Que es multiplicar la base por la altura. Entonces, vamos a la hoja, ¿sí? Como tenemos los datos de cuánto mide la base y cuánto mide la altura, lo trabajamos, ¿sí? Es multiplicar. Esta multiplicación que tiene un número decimal se hace igual que cualquier otra multiplicación. Lo único que tiene de diferente es que el resultado también va a tener un número decimal, es decir, al último número le agregamos la coma, ¿sí? Entonces, 2 por 5 me da 10, pongo el 0, me llevo 1, 2 por 2, 4, y 1, 5, 2 por 1, 2, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, Sí. en la multiplicación recuerden que cuando hacemos con dos cifras siempre dejamos un espacio, ¿sí? El de las unidades, para el segundo número lo salteamos. Bien, entonces arrancamos. 3 por 5, 15. bien, pongo el 5, me llevo 1. 3 por 2,
3 por 2, 6. ¿sí? Y una que me lleve son 7, 7. y 3 por 1, 3. Sí. Entonces, ahora nos queda sumar. Esto Sí. me da 0, 5, 10. claro, 10, pongo el 0, me llevo 1, 8. 8, 10 ahí, profe. perfecto. Profe, ahí no era un 2, Sí, porque si hay algo que... ahí era un 2, profe, porque pusiste mal y pusiste un 1. Así que sería 10 te llevas. Me parecía, algo me parecía, pero pará, ¿por qué era el 2? A ver. Porque 2 por 1, 2, ¿sí? 2 Así por que 1, era 2. como, Acá estaba. Yo sabía que me tenía que dar 10. Entonces era 5 más 5, 0. Me llevo, 5 más 5, 10. Pongo el 0, me llevo 1. hay 7, 10 de vuelta. 2, 9, 10. Pongo el Y 0, me ahí te llevo. llevas un 1, 400, 4000. Perfecto, 4000, y como nosotros tenemos un decimal que estamos multiplicando, ¿sí? Un número que es decimal, también le agregamos. Entonces el número sería 400, ¿sí? Sí. 400,0 es indistinto decir 400 o 400,0, ¿sí? Yo había Entonces, puesto 400 metros en la respuesta. perfecto. Sí, sí, como estamos trabajando con metros, la unidad sigue siendo metros. 400 metros cuadrados. El área la expresamos así, para no confundirnos. Cuando nosotros hablamos en distancia, sí, es metros, y cuando hablamos de área, es metros cuadrados. Le agregamos el 2 chiquitito arriba, ¿sí? Entonces la respuesta sería esa. La superficie del terreno que heredaron es de 400 metros cuadrados. Ahora, después el problema dice, a ese terreno le van a dedicar una sección para plantas aromáticas, ¿no? Entonces, también esa sección va a ser eh, rectangular, ¿sí? Sí. Y dice, a ver, ¿qué más decía el problema? Entonces dice, destinarán un sector rectangular del terreno de 90 centímetros de ancho para plantas aromáticas, que ocupará el 2,25 metros cuadrados de superficie. Tenemos que encontrar ahora qué largo va a tener el rectángulo. Entonces, miren, siempre conviene hacer el dibujo de la situación como para que nosotros entendamos lo que estaba diciendo, ¿sí? Este rectángulo yo ya sé que tiene de superficie 2,25 metros cuadrados. Tengo una parte del terreno que mide 90 centímetros. Entonces, miren esto y atención para poder trabajar de ahora en más cuando estamos trabajando unidades de medida. Si yo tengo acá metros cuadrados y tengo un lado en centímetros, estoy mezclando dos unidades de medida. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es poder pasar todo, o todo a centímetros o todo a metros, ¿sí? Sí. Entonces, una de las formas más fáciles de pensarla es, un metro, ¿cuántos centímetros son? 100. 100 centímetros, ¿sí? Entonces, 2 metros, ¿cuántos centímetros van a ser? 200. 200. 200. Y como, Profe, ¿sí? profe, son 2 metros 25 centímetros, ¿no? Entonces, Claro, 225 centímetros. perfecto. Entonces, 2,25 metros es igual a decir 225 centímetros. Entonces, ahora ya facilitamos un poco más la forma de pensar. Este sí se lo voy a dejar para que lo piensen, ¿eh? Ahora lo pasamos en limpio y miren cómo nos queda. Vamos a dibujar solamente el sector de las plantas aromáticas, ¿no? Entonces, yo sé que este lado mide 90 centímetros, ¿sí? Y toda la superficie tiene que llegar a darme 225 centímetros. ¿Ven? Entonces, si estamos hablando de superficie, estamos hablando de base por altura, ¿no? Base
por altura era la fórmula, ¿sí? Para calcular el área o la superficie. Bien, entonces, yo al área ya la conozco, ¿no? Sí. Es 225. 225 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, la base no la conozco. Y la altura sí la conozco. Entonces, ahora les dejo de tarea pensar qué número voy a multiplicar con el 90 para llegar al 225. Y ese número va a ser el valor de la base de este rectángulo o este sector, ¿sí? Uno de los laterales del terreno. ¿Se entiende? Y profe, si se sobrepasa o no llega en sí a 225. De pista les doy, es un número con coma. Pueden Ok. usar una calculadora e ir probando, si quieren. Hay una cuenta matemática fácil que los ayudaría a resolver enseguida y encontrar el número. Pueden pensar qué atajo matemático, de qué operación les estoy hablando. Hay una operación que los ayudaría fácil, o agarrar una calculadora y probar 1 por 90, 2 por 90, 3 por 90, hasta que me dé algo, ¿sí? Me tiene que dar justo 225. ¿Sí? Vayan, ya les digo que es con coma, así que vayan probando 1,5 y así, van probando. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto al punto 1 entonces? No. No. Ah, después nos falta un poquito más, ¿sí? El B dice, van a rodear por completo el sector de las aromáticas con un alambre tejido, para que los animales no rompan las plantas. Entonces, dice... Sobran 80 centímetros de alambre. Ah, ¿ya encontraste entonces cuánto mide el otro lado? Me parece que sí. Bueno, genial. Entonces, ahora igualmente explico para que quede en el videíto y cualquier cosa después me consultan o me mandan las respuestas a ver si es la correcta. Entonces dice el punto C, ¿alcanzan los 6 metros que Leo tiene en el rollo? ¿Cuánto falta o cuánto sobra? Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Como nosotros a esto lo trasladamos a centímetros, acá también B va a ser una medida en centímetros. Tienen, ojo, con las respuestas que consigan, fíjense siempre en pasar todo a centímetros, ¿sí? Bien. Entonces, si yo ahora en el punto C tengo 6 metros de alambre, ¿sí? ¿De cuántos centímetros estamos hablando? 600. Son 600 centímetros, ¿sí? Entonces, pueden pensarlo o todo en metros o todo en centímetros. Ustedes elijan qué unidad de medida les resulta más fácil, ¿sí? Entonces, yo tengo acá 90 centímetros, otros 90 centímetros y una cantidad de centímetros que tengo que encontrar en el punto B. Fíjense si rodeando todo el terreno me alcanzan esos 600 centímetros de alambre. Si me falta, me sobra, ¿sí? Piensen en eso, si llego si me da menos de 600, todo el borde me da menos de 600, quiere decir que me sobra alambre. Si no llego a los 600, perdón, si supero los 600 centímetros pensando en todo el borde, quiere decir que me va a faltar alambre, ¿sí? Así que otra tareita más les queda terminar el punto C, pensar si los 600 centímetros o 6 metros de alambre les alcanza para rodear todo el terreno, ¿sí? Yo ya tengo la respuesta. Genial, genial, lo anotan, ¿sí? Si ya salió, lo van anotando, así después me la mandan. Entonces, punto 2, dice, plantear y resolver cuál es la superficie de un cuadrado de 8 centímetros de lado. Entonces, dice superficie. Vamos a la fórmula de superficie, la del cuadrado, miramos y dice, el valor del lado lo elevamos al cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado mide 8 centímetros, acá ya tienen una cuenta directa para encontrar la respuesta. ¿Sí? Sí.
¿Los dos saben qué cuenta hay Sí, que hacer? Bien, listo. Entonces lo anotan en la carpeta y después lo resuelven. ¿Me lo repetís o no Sí, entendí? sí, sí. Vamos a la pizarra que quizás es más fácil de ver. Mira. Tengo en el punto 2A, tengo un cuadrado, ahí lo dibujo, de 8 centímetros de lado. ¿Sí? Entonces, vamos al cuadrado. Cuadrado, yo sé que el lado del cuadrado mide 8. Y si vamos y miramos en la hoja la fórmula del área del cuadrado, la fórmula dice lado elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? 8. 8. Al 8 Así lo elevo al cuadrado. Esta que respuesta, sería, ¿sí? Esa, no la sí, digan así si después alguien ve el videíto, lo piensa, ¿sí? Me encanta ok, que ya esté ahí la idea. Entonces, esta cuenta sería la respuesta para calcular la superficie. Superficie o área, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que encontrar. ¿Bien? sí, ¿Quedó más claro? sí, Sí. sí, Bien. ¿Ven cómo sirve de ayuda la guía de las fórmulas, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar mirando y repasando estas fórmulas hasta que en algún momento quizá nos acordamos. Entonces después dice, el punto 2b dice, la superficie de un triángulo rectángulo es de 20 centímetros. Si uno de los lados que forma el ángulo recto es de 6, ¿cuánto mide el otro lado? A ver, lo dibujamos, así lo podemos visualizar. Entonces, en el punto 2b dice que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué significaba que sea un triángulo rectángulo? mm, no sé, ¿No? no sé. Acuérdense que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Cómo es esto? Ay, no me acuerdo el nombre. Ahí Sí, ven, este ángulo es el recto, sí. Ok, ¿sí? Por eso es triángulo rectángulo. ¿Bien? Ujú. Entonces dice, uno de los lados que forma el ángulo recto mide 6. Supongamos que este mide 6, ¿sí? La superficie total ya la conozco, me da 24 centímetros cuadrados. Y si vamos a la fórmula del área o superficie, dice que el área del triángulo es la base multiplicado por la altura y eso lo divido por 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esta es la fórmula. sí, Entonces, el área ya la conozco, ¿no? ¿Cuánto es el área? 24 24, centímetros. Perfecto, 24. ¿La base la conozco? 6 centímetros. Perfecto, 6. Entonces, tengo que pensar en 6 multiplicado por la altura, es decir, tengo que pensar qué número vale la altura para que yo la multiplique por 6, la Ya divida por 2 y me dé 24. tengo la respuesta. Perfecto, anotala, no te la olvides, ¿eh? ¿Sí? Ok. Entonces el procedimiento es ese, es pensar qué número vale la altura para que yo la multiplique por 6. A eso lo divide por 2 y me da 24. ¿Sí? Eso es lo que está preguntando. ¿Cuánto mide el otro lado? Para que sea base por altura. ¿Sí? Johnny, ¿se entendió? sí, sí, Perfecto. Bien. Anoten todo lo que les sirva y después lo resuelven. Entonces, ya tenemos el punto 2, ahí a punto de terminar. Ahora, ¿vieron que nosotros estuvimos trabajando todo el tiempo con polígonos regulares? sí, Bien. Sí. Los polígonos regulares tienen una forma particular de calcular el área. Vieron que nosotros cuando hicimos los ángulos centrales los dividíamos en todos triángulos. sí, Bueno, vamos a ayudarnos por eso. Vieron que recién decíamos la fórmula del triángulo es base multiplicado altura y a eso lo divido por 2.
Bueno, va a ser lo mismo, solo que en este caso, en este recuadrito de acá, les aclaro y les comento que la base en este caso sería el lado del polígono. ¿Cuánto mide el lado del polígono regular? Y después la altura sería lo que se llama en el polígono regular apotema. Es la única diferencia. Ahora, si yo miro el triángulo, sigue siendo base por altura, ¿sí? La apotema era La, la mitad, ¿no? claro, la apotema es un lado, es un segmento que une el centro con el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Sí. Está justo dividiendo a este triángulo justo a la mitad, en un triángulo rectángulo, ¿ven? Sí. Bien, entonces, lo que tienen que hacer es usar esa fórmula, ¿sí? Lado multiplicado apotema dividido 2. Entonces, fíjense que entonces, si nosotros calculamos el lado por la apotema dividido 2, ¿estamos calculando el área de este triángulo o de toda la figura? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Si yo calculo, ¿no? Lado por apotema o base por altura dividido 2, ¿estoy calculando el área de este triángulo o de todo el polígono? De ese lado. Claro, de ese triángulo nada más, ¿sí? Si yo calculo esto de hacer el valor del lado multiplicado por el valor del apotema y lo divido por 2, solamente estoy calculando la superficie que ocupa este triangulito, ¿ven? Pero ahora, por ejemplo, este hexágono, ¿cuántos triángulos más tiene? ¿O cuántos tiene en total? Tiene 7 en total y le sobran 6. Claro, tienen 6, es hexágono, Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conté uno de más. Entonces, sí, van a ser 6 veces este valor, ¿sí? Entonces, la fórmula en general, ahora igual hacemos el primero para ver cómo les da, ¿sí? La fórmula en general sería base por lado por apotema dividido 2, y a ese resultado lo multiplico por la cantidad de triángulos o de lados que va a tener el polígono, ¿sí? Entonces a ese resultado en este caso lo multiplicaríamos por 6, porque tiene 6 triangulitos iguales, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces vamos con el primero, ¿sí? El primero dice calcular área y perímetro de esta figura. ¿Qué figura es esta? Un hexágono. Un hexágono. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 6. 6 lados. Bueno, vamos con eso, Lo traslado a la pizarra. Creo que sí, ese ya tengo la respuesta de eso. Bien, fíjense, me va a salir más o menos, Tengo este hexágono regular. Me tengo para el otro lado. No sé por qué. Esperen, que borro. Ahí va, más o menos. Entonces teníamos que la apotema parte del centro, va al lado opuesto, ahí, medía 3,5. Y cada lado del hexágono mide 4. Entonces, el perímetro, si yo digo es todo el borde de la figura, ¿qué cuenta tengo que hacer? ¿4 por 6? Claro, mide 4 cada lado y son 6 lados en total. 4 por 6. Ese sería el perímetro. Y da la respuesta en centímetros, ¿sí? Bien, Ok. centímetros. Y después tenemos que el área va a ser
acuérdense, base, ¿sí? Si estoy visualizando el triángulo, a ver, lo hago en color rojo como para que lo visualicemos al triangulito. Base por apotema o base por altura, ¿sí? Bien, tenemos ese triángulo. Entonces, si pienso en el triángulo, tengo que hacer base por altura dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? 4 centímetros. 4. ¿Y la apotema? 3.5. Perdón, la altura, sí, la altura de este triangulito sería la apotema, ¿sí? La altura sería la apotema. Entonces tenemos que hacer 4 por 3,5, ¿sí? ¿Hacemos esa cuenta? Sí. Ok, Si tienen hoja a mano, ya vayan copiándolo y les queda uno menos resuelto. Ok. 4 por 5, 20. pongo el 0, me llevo 2. 4 por 3, 9, 11. no. No, 4 por 2, 3, 12. 4 por 3 ya me da 12, 14. 14. Y como teníamos un decimal, es 14,0, ¿sí? Que es 14. Cuando nos queda el coma 0, ponemos solo lo de adelante, ¿sí? 14. 14, y a eso nos está faltando, ¿qué? Dividirlo por 2. Dividirlo por 2. 14 dividido 2, 7. 7. 7 centímetros cuadrados es la superficie de ¿qué? ¿Del triángulo? ¿Del hexágono? Claro, Del del triángulo. Ok. ¿Sí? Entonces, cada uno de los triángulos va a ser de 7,5, ¿sí? Y si yo a este hexágono lo sigo dividiendo en triángulos, ¿cuántos triángulos me van a quedar? A ver, 6. 6 porque son Tiene 6 6. lados, ¿sí? Entonces, tengo, miren, 7 centímetros en el primero que calculamos, otros 7 en este, otros 7 acá, otros 7 acá, otros 7 acá y otros 7 acá. ¿Cuántos en total tengo? 6, 7. 6 7. Entonces, ¿qué otra cuenta nos falta hacer? 7 por 6, así te da la 7 por 6. superficie de todo el hexágono, ¿no? Perfecto. 6 por 7 va a ser el área de este hexágono, ¿sí? Sí. Bien. Es la respuesta que yo había puesto, 42. Genial, genial. Entonces, perfecto. El área es de 42 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Se entendió cómo funciona? Sí. Sí, Ay- profe. Ayúdense mucho con los dibujitos, que ahí nos ayudamos y nos damos cuenta que nos están faltando todos los triángulos, ¿sí? Si calculamos solo uno, vamos a estar calculando la superficie del primero, después nos va a faltar todo el resto, ¿sí? Hagan los dibujitos como salgan, no hace falta que salgan perfectos, como salgan, mientras que tenga 6 lados en este caso, listo, ¿sí? Van a tener la cantidad que necesitan de triángulos y todo, ¿bien? Después, Sí. a ver qué nos falta, alguna otra cosa que sea difícil. Bueno, el triángulo este sigue siendo lo mismo, ¿sí? Una pregunta. Sí, El hexágono, creo que. No, el romboide, sí. yo no lo puedo resolver Bien, con el tenemos que romboide. usarla. No, igual en este me faltó a mí agregarles un dato. ¿Qué faltó? Este lado de acá, Sí, así, toda esta diagonal, sí. es de 42 centímetros. Y yo no llegué a resolverlo, en plan. Me estuve Entonces, sí, largo no rato. me di cuenta que me faltó agregarle, ¿sí? Entonces, si tenemos la diagonal de 40 y la diagonal de 42, vamos acá y nos fijamos, ¿sí? Diagonal 1, diagonal 2, dividido 2, ¿sí? Ahí es más fácil, ¿no? Sí, porque no me daba la cuenta, entonces no Perfecto, sabía sí qué era hacerlo. eso. Y lo mismo acá, ¿sí? No me di cuenta de agregarles la otra medida más, la base.
que es de 15. ¿Sí? Ok. Ah, ok. Igual creo que lo había resuelto eso. Bueno, genial. Entonces acá tenemos otro polígono regular más, ¿sí? Que es el que tenemos que aplicar lo mismo que este de acá. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 12 lados. lados, ¿sí? ¿De cuál estamos hablando entonces? ¿Decágono? Casi Dodecágono. dodecágono, perfecto, dodecágono. Entonces, tenemos un dodecágono, 12 lados, vamos a tener 12 triangulitos, ¿sí? Y hacemos lo mismo, calculamos el de un triángulo, base por altura dividido 2, y a eso lo multiplicamos por 12, ¿sí? Sí. En general, ¿se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿alguna duda más? No. No. ¿No? Bueno, genial. Entonces acá tenemos toda la explicación. Traten de resolver lo que faltó en algunos puntos y completar lo demás, ¿sí? Ok. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo. Igualmente, profe. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.